Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Viva con Principios. Ya saben, el canal de la buena información. Hoy con el tema el sobrepeso y la obesidad. ¿Por qué no pierdo peso? Pues bien, ese es el tema que vamos a abordar en esta oportunidad. Es la pregunta que se hacen muchas personas desesperadas porque intentan muchos métodos, intentan muchas dietas y tal vez las dietas se les dan algún resultado por un tiempo, pero luego viene el efecto rebote y entonces la persona entra en una situación desesperante porque no puede realmente obtener los resultados que desea en su cuerpo. Quiero decirles de antemano que lo que pasa es que perder peso es fácil cuando el problema no es mayor. Perder peso es fácil cuando usted tiene sobrepeso solamente porque está consumiendo muchas calorías y quema pocas calorías, pero no tiene mayores desórdenes en su organismo. Así que cuando es por esta razón y usted entiende que perder peso significa comer menos y especialmente menos carbohidratos, pues usted quita los carbohidratos y hace un poco de ejercicio y ya perdió peso fácilmente. Pero esa no es la experiencia de la mayoría de las personas. Hay muchas personas que reducen su comida, que hacen ejercicio, que intentan algunas dietas, intentan otras y siempre tienen el problema del sobrepeso. Entonces justamente el tema de hoy es para procurar colocar todo esto en contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se hace tan difícil que algunas personas pierdan de peso, aún reduciendo el consumo de sus calorías, aún teniendo ciertas actividades físicas y de pronto tomando algunos suplementos con esa finalidad, pero no llegan a lo deseado? En primer lugar, quiero mencionar que los problemas de sobrepeso o de obesidad ya complicados siempre serán problemas hormonales. Siempre serán problemas hormonales. Y es más complicado todavía cuando estos problemas hormonales no solamente han sido causados por la forma en que la persona viene comiendo durante mucho tiempo, sino que han sido agravados por un sistema nervioso bastante alterado. Cuando la persona tiene esas dos cosas juntas, entonces normalmente es cuando esta persona entra en una situación desesperante que prueba de todo y nada le funciona. Pues bien, quiero hablar de algún modo así como las cosas más importantes en esta situación, por lo menos hormonal y del sistema nervioso. Y en la parte hormonal quiero empezar con las hormonas tiroideas. Resulta que si hay un examen que podríamos decir que es prácticamente inservible, podríamos decir, es el examen de las hormonas tiroideas. Es un examen que muy pocas veces dice la realidad. La inmensa mayoría de las personas tiene problemas en sus hormonas tiroideas, pero la mayoría de los exámenes de hormonas tiroideas en sangre van a salir normal. Y entonces desde allí aún el endocrinólogo de algún modo queda desubicado, le va a decir a la persona, pero su tiroides está trabajando bien. Pues resulta que no es así, mis amigos. Las hormonas tiroideas pueden estar en el nivel más adecuado, más idóneo en sangre, pero eso no quiere decir que estén operativas. Una cosa es que tengan las hormonas tiroideas bien y otra cosa es que esas hormonas tiroideas estén operativas. Quiero decir que estén bien en sangre, ¿no? Podemos tener los niveles más adecuados en sangre, pero no necesariamente quiere decir que estén realizando bien sus funciones. Por eso no podemos confiarnos a pensar que no hay problemas tiroideos. Ese es el primer error que se comete en una persona que tiene un sobrepeso, que lo evalúan por el lado de la tiroides y que sus hormonas dan un nivel, podríamos decir, perfecto. Entonces ya se descarta la tiroides, ya no se hace nada por la tiroides y desde allí se comete el primer error grave, ¿ya? Porque si tiene un sobrepeso difícil de manejar, prácticamente con toda seguridad usted tiene problemas de hormonas tiroideas. Las puede tener normales,
pero no están operativas, no están llegando al ADN a realizar la función que les corresponde. O si está llegando al ADN, entonces, y están en niveles correctos, es probable que esa hormona tiroidea, esa hormona T3 o triiodotironina, no sea la hormona correcta, sino que sea una hormona que se llama triiodotironina reversa. Es una hormona que es deficiente, que no puede realizar bien su trabajo. En la tiroides no solamente vamos a tener problemas por deficiencia de yodo. Algunas personas usan el yodo para para perder peso y está perfecto cuando hace falta yodo, pero cuando no hace falta el yodo, pues prácticamente muchas personas que lo usan ven que no les da los resultados tampoco. ¿Por qué? Porque puede tener problema tiroideo, pero no por deficiencia de yodo. Puede ser por deficiencia de selenio, puede ser por deficiencia de zinc, porque el selenio es el que convierte la hormona T4 o tiroxina en T3 o triiodotironina, que es la misma, ¿verdad? Entonces necesitamos asegurarnos que la tiroides tenga todas las condiciones para que pueda producir unas hormonas tiroideas operativas, unas hormonas eficientes. Pues bien, esa es una de las cosas importantísimas en las que generalmente se falla mucho. Problema tiroideo, pero los exámenes te dicen que está súper bien y por lo tanto ya no se aborda el tema de la tiroides. Primer error gravísimo. El segundo error podríamos mencionarlo, que tiene que ver con otra hormona que es el cortisol, y esto viene de un sistema nervioso alterado. Normalmente porque la persona maneja un estrés muy fuerte, tiene algunas situaciones muy difíciles, lo que llaman relaciones tóxicas, qué sé yo, muchas preocupaciones, y entonces el nivel de cortisol es alto en sangre. Y cuando tenemos el nivel de cortisol muy alto en sangre, pues entonces tenemos que el hígado saca la reserva de glucógeno, que es son las reservas de azúcar allí, como azúcar deshidratada, tal vez podríamos mencionarlo. El cortisol hace que el hígado produzca, a partir del glucógeno, produzca glucosa para atender la emergencia, para atender la preocupación, la situación por la cual la persona está en estrés. Pero resulta que su estrés es solo mental, esta persona el estrés no la está haciendo correr, no la está haciendo entrar en una actividad que la haga quemar ese azúcar. Entonces se produce la glucosa, pero como no se usa, se va a convertir en grasa. Y entonces el cuerpo vuelve a producir glucógeno, y el glucógeno vuelve y se produce en glucosa, y la glucosa vuelve y se convierte en grasa. Y entonces tenemos allí un ciclo vicioso, y cuando mantenemos con una vida muy estresada, con una vida bajo mucha presión y estamos produciendo mucho cortisol, entonces vamos a tener un problema de sobrepeso. Entonces es otra situación hormonal que se da allí. Además que también se dan situaciones hormonales en las vías digestivas que nos afectan mucho. Por ejemplo, hemos oído hablar de la leptina, que es una hormona, de la grelina, que es otra hormona, de la insulina, que es otra hormona. Y todas estas hormonas pueden llevarnos a predisponernos o a colocarnos en la ruta de la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque digamos la leptina, por ejemplo, es la hormona que nos debe indicar, que cuando yo estoy comiendo debe indicarme de que ya basta, ya es la que me debe producir la sensación de saciedad, de plenitud, de que ya hubo suficiente alimento. Pero en las personas que entran en esta situación, entonces se vuelven resistentes a la leptina, al mensaje de la leptina. Es decir, la persona con sobrepeso se ha descubierto que produce buena cantidad de leptina, pero que el cerebro no recibe el mensaje o no le hace caso al mensaje de la leptina. Por lo tanto, la persona mantiene un apetito insaciable. Y mantiene ese apetito insaciable porque la forma de comer lo ha llevado a estimular la leptina. ¿Por qué la forma de comer? Porque nosotros como personas integrales, podríamos decir, Dios nos ha hecho
para que podamos aportar a nuestro organismo una variedad de alimentación, ¿ya? Una alimentación integral. Y en la persona con sobrepeso o con obesidad, generalmente come mucho, pero muy poca variedad. Especialmente come muchas calorías. Quiero decir, muchos hidratos de carbono, mucho lo que llaman harinas, muchos azúcares, muchas frutas, muchas grasas, incluso mucha proteína. Pues estos son los alimentos de la persona que normalmente empieza a acumular peso. Y entonces no hay verduras, no están los minerales, no están las enzimas que el cuerpo necesita para activar el metabolismo, es decir, para ponerle un poco más de aceleración a la quema de calorías. Y como no están en la alimentación esas enzimas, entonces la leptina queda allí, o quiero decir, de algún modo, la leptina no se activa lo suficiente, o el cuerpo se hace resistente a la leptina, porque de alguna forma, cuando usted no come estos alimentos, estas enzimas que necesita consumir, entonces el cuerpo sigue con esa ansiedad, esperando a ver si dentro del alimento que usted consume se le ocurre comer el alimento correcto. Y mientras ello no suceda, pues no viene esa sensación de saciedad. He tenido experiencias con algunas personas con sobrepeso que me han abordado para consultarme sobre el tema, y entonces se preocupan cuando les señalo una dieta rica en verduras y les quito mucho de sus calorías. Se preocupan por su ansiedad para comer, porque su apetito es muy voraz. Y entonces yo les he dicho, mire, no van a tener mucho problema con esto si comen las verduras, si comen las verduras en la distribución, en la variedad que les estoy recomendando. ¿Por qué? Porque al comerlo de esta manera, va a tener el suficiente aporte de magnesio, de potasio y de las enzimas que son activadoras del metabolismo. Y cuando usted come suficiente de esto, el cuerpo de una vez manda el mensaje de saciedad. Y entonces usted se va a dar cuenta que necesita menos alimento para estar saciado. Y no solo menos alimentos, sino alimentos con menos calorías. Entonces allí empezamos realmente a revertir ese proceso. Entonces la leptina empieza a corregirse. Pero también les mencionaba, tenemos el caso de la grelina, que es la hormona que nos hace sentir hambre. Y bueno, todas esas son hormonas que se desconfiguran por nuestra forma de comer y por nuestra alteración emocional. Es lo que hay detrás de todos los desórdenes hormonales. Podría hablar mucho sobre el tema, explicando un poco sobre la función de cada hormona, pero creo que no es lo que más propiamente necesita saber la persona que quiere perder peso. Necesita entender que es la forma en que come la que crea ese desbalance hormonal, esas resistencias hormonales. Por ejemplo, si hablamos de la insulina, que uno puede decir, bueno, pero la insulina es la hormona para el metabolismo del azúcar. Claro que sí, pero la insulina es una hormona anabólica, es decir, es una hormona constructora de física, de muscular. Es una hormona que nos da volumen, ¿ya? Cuando yo me hago resistente a la insulina, entonces el cuerpo tiene que producir más cantidades de insulina. Y eso también me lleva, obviamente, al sobrepeso. Y resulta que cuando estoy en esta situación de desbalance hormonal, pues no solamente el desbalance hormonal va en dos direcciones. Por un lado, el desbalance hormonal hace que todo mi metabolismo trabaje para ganar peso, ¿ya? Es decir, asimilo todo, hasta el agua me hace engordar, asimilo todo, ¿ya? Cuando tengo ese desbalance hormonal. Y luego me reduce la quema de combustible, es decir, hace que queme la menor cantidad de calorías. Ahora, yo puedo decir, pero estoy comiendo poquito. Sí, está comiendo poquito, pero está con la mínima quema de calorías y está de tal manera configurado su organismo que todo está diseñado para subir de peso. Todo está diseñado para subir de peso. Incluso la misma forma de comer
no solamente causa la alteración hormonal que lleva a hacer esas dos cosas, ¿ya? De ganar peso y de reducir la quema de calorías, sino que la forma en que como también altera mi microbiota intestinal, ¿ya? Y entonces yo digo, bueno, como menos alimentos, pero muchas veces pasa que la persona que hace la dieta lo que hace solamente es reducir la cantidad de alimentos, no cambia sus fuentes alimenticias. Y una cosa es reducir la cantidad de alimentos y otra cosa es cambiar ciertos alimentos, ¿ya? Cuando yo solo reduzco la cantidad de alimentos sin hacer cambios en los alimentos que consumo, entonces voy a conservar la misma microbiota intestinal. Y está demostrado de sobra que las personas con sobrepeso y con obesidad tienen una microbiota intestinal diferente a los que somos delgados. Es decir, tienen una microbiota especializada en producir metabolitos que hacen ganar peso, ¿ya? Son unas bacterias especializadas en la ganancia de peso. Además que generalmente por el tipo de alimentos que se consume y por el tipo de microbiota incluso que se tiene y por la cantidad de agua que se toma, porque la persona con sobrepeso y con obesidad son personas que toman muy poquita agua, esto hace que casi todo el que tiene este problema tienda a ser una persona estreñida. Y cuando es una persona estreñida, lo cual significa que su tránsito intestinal es mucho más lento, pues como se demora más estos carbohidratos en los intestinos, entonces todo ese tiempo que esos carbohidratos están en los intestinos, se les está sacando hasta la última caloría. Es decir, si yo como carbohidratos como persona delgada y que tengo un tránsito intestinal normal, que hago mis evacuaciones todos los días, yo voy a sacar una cantidad de calorías de esos carbohidratos. Pero una persona con sobrepeso que come la misma cantidad de carbohidratos que yo como y que tiene tránsito intestinal lento va a sacar más cantidad de carbohidratos por ser estreñido y por tener una microbiota intestinal diferente. Generalmente hay sobrepoblación del hongo Candida albicans, el cual enlentece terriblemente el metabolismo, además de todas las otras cosas perjudiciales para la salud que significa este hongo malvado, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta todos estos detalles. ¿Usted quiere perder de peso en realidad? En esta oportunidad quiero decirle con toda honestidad, sí se puede perder peso, sí puede perder peso, sí lo puede lograr. Necesitamos ver su situación, ¿ya? Necesitamos corregir, si hay que corregir la parte hormonal, pero debemos saber que la parte hormonal se va a corregir con los elementos que su cuerpo está necesitando para que se pueda corregir. Se necesita que lleguen los nutrientes que activan el metabolismo. Pero se puede corregir toda esa parte hormonal. Se puede corregir la parte emocional. En eso, naturalmente, el paciente tiene que ser consciente de su afectación emocional y tiene que colocar su granito de arena, porque nadie puede tomar decisiones por otra persona, pero puede asesorársele de la manera correcta para que su sistema nervioso pueda llegar a ser un sistema nervioso tranquilo, para que de esa manera se estabilice el cortisol y entonces el organismo empiece a cambiar su configuración. Hay que tomar en cuenta que también cuando el organismo está muy afectado, con todas estas cosas que he mencionado, la eliminación renal también se altera por alteración en las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, ¿ya? Se presentan allí algunas alteraciones que hacen que el cuerpo retenga sodio y que el cuerpo retenga calcio, los cuales son elementos que nos ayudan a destruirnos, ¿ya? Pero en este caso son, diríamos, amigos del sobrepeso, ¿ya? Cuando tenemos este tipo de problemas, entonces generalmente hay unas alteraciones en las adrenales, en las hormonas que actúan allí sobre el riñón, y entonces
se retiene sodio y se retiene calcio y se elimina magnesio y se elimina potasio, que son los verdaderos activadores del metabolismo. Entonces necesitamos corregir todas estas cosas. Pero la buena noticia que les quiero dar es que sí, toda persona puede perder peso y que no hay, ¿cómo diríamos? Que no es un secreto, una dieta, qué sé yo, rebuscada. No, no se tratan de dietas. Las dietas solo son alegronazos falsos. Las dietas nunca han demostrado, los batidos, las medicinas farmacéuticas para perder peso, todas esas cosas han demostrado que en realidad no sirven, y además de no servir, crean descompensaciones orgánicas en usted. No busque dietas, busque un estilo de vida integral, un estilo de vida que va a llevarle por el camino correcto. Bien, mis apreciados amigos, creo haber hecho mi parte en esta ocasión. Decidí tocar este tema porque es uno de los temas en salud que más está causando dificultades al ser humano. Hay muchas personas con problemas de obesidad. Esto realmente es algo que se está disparando de una manera desproporcional, pero ya sabe, sí hay solución para el sobrepeso y la obesidad. Sería bueno que usted, si no lo ha hecho, se suscriba, le dé me gusta y también lo comparta con sus familiares, con sus amigos. Podremos ayudar a muchas personas a que se sientan mejor consigo mismas, a que sean personas más satisfechas y más productivas. Dios les bendiga y hasta la próxima.